¿Quién es el intolerante? Esta palabra se ha puesto muy de moda en nuestros últimos días, pero lo cierto es que la Biblia me dice una y otra vez que el intolerante es el que mata al ser confrontado con la verdad. Una vez más, el intolerante es el que mata al ser confrontado con la verdad. Pasó con Caín, pasó y pasará con la naturaleza caída del hombre. Observemos, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 44. ¿Recordamos? Nuestras reflexiones anteriores nos decían una y otra vez que la historia del pueblo era la defensa de Esteban. Y en el versículo 44, Hechos 7, 44, seguimos observando cómo él está presentando su defensa, pero en el día de hoy veremos el fin del capítulo y veremos las reacciones de estos personajes contra los cuales Esteban se estaba defendiendo. Va a terminar esta historia con la muerte de Esteban, pero eso no significa que fuese una derrota. Al contrario, una victoria más del Evangelio ante estos intolerantes líderes judíos. Observe el versículo 44. Esteban les está diciendo: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Va a hablarles con respecto al tabernáculo. Y más que el tabernáculo, les está diciendo: la presencia de Dios habitó entre ustedes. La presencia de Dios moró entre ustedes. Ustedes pudieron tener la nube de día y la columna de fuego de noche. Ustedes tenían la misma presencia de Dios. Pero en el versículo 43 ya les había dicho, la palabra, no solamente Esteban, sino también Dios, cuando pregunta: ¿acaso ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años? No, ustedes llevaron fue el tabernáculo de Moloc, de ese dios pagano. Les dice allí en Amós. Ustedes llevaban unas cortinas, llevaban quizá un arca, ustedes tenían ahí la misma presencia de Dios, pero su corazón, en medio de ustedes, aún estaban los ídolos, aún estaba la creencia errónea en dioses paganos. Bueno, del 47 al 50 observaremos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Los va a llevar una vez más a recordarles el templo, pero con sus preguntas, una vez más dice: aunque yo habite con ustedes, el cielo es mi trono. Sí, aquí está diciendo el lugar de mi reposo. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me podrás edificar? Dios no puede ser encerrado en 4 paredes. Y aquí tienen ustedes su templo, el templo de Salomón, que fue destruido, el templo reconstruido por Zorobabel, también destruido, y ahora del cual ustedes se están mofando, del cual ustedes creen que es muy grande, el templo de Herodes. Bueno, en otras palabras, en el año 70 sería destruido, recordando que el juicio proferido contra el Mesías, contra Jesucristo, tenía que ver con que él había hablado en contra del templo.
Un templo que ellos exaltaban demasiado, un templo hecho por un pagano, un templo al cual ellos quizá estaban teniendo una adoración superior que no debía ser. Bueno, les está diciendo, ese templo también será destruido. Y con eso quizá llegó a la mente las palabras del Señor Jesucristo, no refiriéndose al templo físico, sino refiriéndose a su cuerpo. Y entonces, ¿recuerdan ustedes por qué fue juzgado nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, está siendo juzgado por hablar en contra del templo. Y entonces aquí cierra esta porción para recordar que no iba a ser así, para recordar que él no estaba hablando en contra de Moisés y de Dios, que eran blasfemias más bien de ellos, los que estaban diciendo con testigos falsos, con testigos mentirosos, que él había hablado en contra de Moisés, en contra de Dios. Y ahora les está diciendo, y el testigo que se levantaron contra Cristo para hablar en contra del templo, también fue falso. Entonces del 51 al 53 va a venir la confrontación. ¿Y por qué hablamos de intolerancia? Porque hoy día también estamos confrontando con la palabra, estamos confrontando con la verdad de la Biblia y nos llaman intolerantes. Pero preguntemos una vez más, ¿quién es el intolerante? Observémoslo. Mire la confrontación que hace Esteban. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también. 50 versículos para llegar a esta confrontación. 50 versículos exponiendo perfectamente la palabra de Dios para ver si ellos por fin se arrepentían y decían, estamos cayendo en un error. No fue así. Y así es de que en el versículo 51, Esteban les va a decir, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes son un pueblo terco. Ustedes son un pueblo torpe. Eso es una persona dura de cerviz. Y así eran ellos. Querido hermano, querido amigo, que el Señor te guarde de continuar en su terquedad, de continuar en su torpeza y de continuar negando al Cristo vivo y de continuar rechazando la salvación que Él provee. Él les va a decir que también son incircuncisos de corazón. En otras palabras, les está diciendo, ustedes son unos paganos en su forma de pensar. Ustedes por fuera, físicamente, ustedes se han hecho una cirugía. Sí, ustedes han cortado el prepucio, pero lo han hecho solamente físicamente. Pero ustedes hoy están incircuncisos de corazón. Espiritualmente no hay nada. Y ustedes son iguales a sus padres. Siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Está resistiendo la palabra de Dios. Está resistiendo lo que Dios ha determinado desde el principio. Mira el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Con su mentira que están diciendo de que yo estoy hablando contra Moisés y contra Dios, me matarán, dice Esteban. Con su mentira contra el justo Jesucristo, ustedes hablaron acerca del templo y le mataron. Ustedes son entregadores y matadores. Ustedes fueron quienes traicionaron al Mesías. Ustedes fueron quienes le mataron clavándole en una cruz. Mire el 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Ustedes se jactan de la ley. Ustedes se jactan de tener a Moisés, pero no le obedecen. ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Se mofan de la ley, pero no la guardan. Versículos 54 al 60 veremos una escena preciosa. Es preciosa porque la Biblia dice que preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es muy valiosa, es muy valiosa.
es en alta estima. El Señor la tiene por alta estima, la muerte de sus santos. Mire lo que dice aquí. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos en los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por último, el gran contraste entre el mundo caído y los hijos de Dios. MacArthur lo dice de esta manera. Mire la gran diferencia, el gran contraste. Unos llenos de ira, se enfurecieron, crujieron los dientes, no podían resistir, se taparon los oídos, arremetieron contra él. Mas dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu. Qué diferencia, ¿verdad? Mire la ceguera espiritual de estos hombres. No solamente se taparon los oídos, yo creo que los ojos también, pero apuntaban con su mirada maligna en el cuerpo de Esteban para que la piedra no cayera sino ahí, en su cuerpo, y le matara. Pero esto era en realidad una ceguera espiritual. Por otra parte, vemos la visión espiritual de Esteban. Dijo, vio la gloria de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí pueden ver la visión que tenía Esteban? Vemos la gran diferencia entre la muerte y la vida. Sí, él fue apedreado, pero entró al cielo. Pasó de muerte más bien a vida. A diferencia de los otros, de que ellos estaban siempre y permanecerían siempre si no se arrepentían en muerte espiritual. Y por último, vemos el odio diferente al amor. Por supuesto, ellos se enfurecían, ellos crujían los dientes, como será tristemente allí la situación de muchos en el infierno por rechazar durante toda su vida al Señor Jesucristo. Lloro y crujir de dientes. Odio. Eso era lo que habían en estos intolerantes. A diferencia, el amor verdadero, el amor de Esteban, se postra y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ya vimos, unos llenos de ira, Esteban lleno del Espíritu Santo. Unos en ceguera espiritual, Esteban en visión espiritual. Unos en muerte y camino a la muerte eterna, Esteban aparentemente muerto, físicamente muerto, pero vivo delante de Dios. Unos llenos de odio, Esteban llenos de amor. ¿Cómo está tu situación hoy? ¿Eres parte de los llamados, de los mal llamados intolerantes que confrontan con la verdad? ¿O eres parte de la verdadera intolerancia del mundo que toma piedras para arrojar a los creyentes? Oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que se haga tu propósito con tu preciosa palabra y que llegue, Señor, que tu palabra corra y llegue a las personas que debe llegar aún por este medio de YouTube. Mis hermanos, muy buen día y bendiciones.